este vídeo te vamos a hablar de Adobe Connect, una herramienta que tiene la Universidad de La Laguna para permitir hacer docencia virtual a través de una clase, un entorno en el que puedes desarrollar una actividad formativa con estudiantes de forma presencial, pero online. Tiene también la característica de que las sesiones pueden quedar grabadas, de manera que si quieres puedes alojar la clase entera que has grabado mediante este entorno, mediante Adobe Connect, y alojarla luego tanto en YouTube como en el campus virtual de la asignatura. De forma que si alguien no ha podido asistir o estás haciendo una actividad semipresencial o una modalidad de enseñanza mixta o semipresencial o incluso 100% online, puedes alojar esa sesión, esa clase magistral o esa sesión en la que has permitido la interacción del estudiante, la puedes colgar en el aula virtual, de forma que el estudiante puede verla tantas veces como quiera, revisarla, preguntarte dudas a posteriori, etc. La herramienta es muy sencilla y la gestionamos aquí en la universidad. Únicamente tiene que solicitar una sala para que pueda usted ser anfitrión como profesor y permitir luego el acceso a sus estudiantes, poder gestionar los roles, si permite que los estudiantes participen con su cámara web o no, simplemente que asistan como participantes en la sección de chat. El protocolo habitual para hacer uso de la plataforma de Adobe Connect es enviar un correo a urlmedia@url.edu.es solicitando la sala y un usuario. Se les responderá enviándoseles esos mismos datos, un enlace a la sala donde podrán realizar la videoconferencia y un usuario y contraseña con el cual podrán ser anfitriones dentro de la misma. Con el correo que le enviamos, recibirá un enlace a donde tendrá que descargarse la aplicación de Adobe Connect. Aquí puede verlo en su versión de Windows y en su versión de Mac. Una vez instalada, aparecería el icono en el escritorio y pulsando sobre él abriría la aplicación donde pondría el enlace a la sala que le hemos facilitado. Le daría a continuar y le daría dos opciones para entrar. Entrar como invitado, donde solo debería escribir su nombre y darle a entrar a sala. Ese sería el método para la mayoría de los participantes. Y la otra opción, el usuario y la contraseña que le hemos facilitado. Ese sería el acceso como anfitrión, para poder usted luego gestionar los roles de los estudiantes, los participantes. Introducirá el usuario y contraseña que le hemos facilitado en el correo. Y le daría a entrar a sala. De esa manera se abriría la sala con la capacidad de anfitrión. Ese mismo enlace que ha introducido, que sería el enlace de su sala virtual, de su aula virtual, en este caso de Adobe Connect, es el que facilitaría a su estudiantado en el aula virtual para que pudieran acceder a la sala de Connect. Es decir, todos los estudiantes que le den clic al enlace de la sala que usted ha facilitado podrán entrar aquí en el rol de participantes. Y en el caso de que usted quiera elevar a cualquier estudiante como presentador para que gestione el uso compartido de la pantalla o cualquier otra función, lo podrá hacer. Y los participantes, los estudiantes, en ningún caso tendrán ningún rol de anfitrión en un primer momento, sino que tendrá que esperar a que usted le conceda esos privilegios. Una de las cosas más importantes de tener en cuenta a la hora de usar la herramienta de videoconferencia es la serie de botones que encuentras arriba. Aquí puedes ver que tienes 4 botones, algunos en verde, eso significa activados, y otros en blanco, que significa desactivados. El primero es el altavoz. Esto nos permite escuchar el sonido que se encuentra en la sala. El segundo sería el micrófono, que nos permite enviar sonido a la sala. El tercero es la cámara, que nos permite enviar nuestra señal de webcam a la sala. El cuarto sería simplemente un pequeño indicador de estado con el que podemos definir nuestro estado y enviar información al anfitrión o al ponente sobre que nos interesa que hable más alto o más bajo. Por ejemplo, si eres estudiante y de repente no estás oyendo bien, puedes indicar sin decirlo que necesites que se hable más alto porque no estás oyendo. O por ejemplo, si eres un ponente y no te están escuchando, te dicen no oigo, no oigo. Puede ser que tengas el micrófono desactivado, que es uno de los principales problemas que suelen suceder. Y es porque tienes el micro en blanco y no te están oyendo por eso. Entonces tienes que activarlo, darle al botón, ponerlo en verde y ahora ya lo tendrías activado, ya te estarían oyendo. Si aún así no te oyen, puede ser que no tengas bien elegido el micrófono en cuestión.
Es decir, tengas un micrófono integrado en la webcam o un micrófono que has enchufado vía USB al ordenador y no se ha elegido bien. Para elegir el micrófono que quieres asociar a Adobe Connect, simplemente tienes que darle a la pestañita esta que se despliega, darle a seleccionar micrófono y elegir el micrófono que tienes conectado. Porque muchas veces los ordenadores tienen micrófonos integrados, pero tú tienes otro micrófono mejor que has colocado por USB. Entonces, para elegir el de USB y no el integrado en el ordenador para que se oiga mejor, tendrías que hacer este procedimiento. Respecto a la interfaz de la Adobe Connect, podemos ver que está dividido en unas pequeñas ventanas que el anfitrión puede redimensionar a voluntad. Todas ellas. Además puede hacer aparecer otras ventanas con distintas funcionalidades. Cada una de estas ventanas se llama pod, y cada una de las configuraciones de estos pods se llama diseño. Existen tres tipos de diseños predefinidos que lo podemos ver en el margen superior derecho de la pantalla. El primero es el de uso compartido, que básicamente está pensado para una clase magistral. Está el espacio para compartir la pantalla o poner el PowerPoint, la cámara del ponente, el pod de asistentes, en el que vemos todos los asistentes que hay, estamos nosotros como anfitriones, aquí como un media, y luego ahora mismo tenemos dos participantes, que serían como nuestros dos estudiantes. De hecho, a los participantes se les puede iniciar un chat privado para hablar con ellos de forma privada, activar el micrófono para que hablen al gran grupo, a toda la clase, activar el dibujo para que dibujen, solicitar el uso compartido de la pantalla para que si el estudiante acepta, puede compartir su pantalla para que el resto del grupo veamos algo que está desarrollando su ordenador, y también los podemos convertir en anfitriones o en presentadores, para darles a ellos un rol que les permita modificar a su vez los roles de los demás participantes. Y hay otros dos diseños más. El de debate, que está más pensado para debatir, para una cosa más interactiva, en el que puede haber notas. Por ejemplo, si hay una reunión en la que se están tomando acuerdos, se está llegando a acuerdos, una reunión grupal o un trabajo colaborativo, se pueden ir aquí anotando, digamos, los puntos de acuerdo que se van cerrando, ¿no? Digamos, tomando determinadas notas que luego se pueden exportar. Entonces, está pensado para eso. Se pueden hacer encuestas también. Planteas una pregunta y planteas una serie de respuestas para generar, digamos, un sondeo, poner a los participantes en situación de elegir determinada cuestión, ¿no? Y el último, que es un entorno más colaborativo, en el que además añaden un espacio para subir archivos, para compartir archivos, y hay una pizarra en la que se puede escribir. Ya les digo que estos son diseños predefinidos, que vienen por defecto, pero como comentaba antes mi compañero, ustedes aquí en la ventanita de pods pueden añadir el resto de pods que hay, por ejemplo uno para poner vínculos web, que tiene este aspecto, para que pongan enlaces de interés, los estudiantes puedan ir picando en esos enlaces para ir viendo ese material adicional que ustedes van planteando a lo largo de la sesión, y pueden ir configurando las ventanas según les va conviniendo. O sea, pueden hacer ustedes su propio diseño. Estos tres, digamos que son los más generales, como los estándar y los más utilizados, por eso los plantea el sistema por defecto, ¿no? En realidad es como un puzzle que uno va armando en función de las necesidades de metodología docente que ha planteado. Es decir, si tú en un momento dado quieres que los estudiantes suban archivos, pues puedes habilitar este espacio para que suban archivos. O si en un momento dado dices, mira, yo es que voy a hacer una sesión magistral, una charla magistral, que va a durar X tiempo. Entonces lo que quiero es que durante ese tiempo solo se me vea a mí. Y entonces iniciarías la cámara web y aquí estarías tú dando la sesión durante toda la hora, ¿no? O sea, dependiendo de la necesidad, puedes ir agrupando, desagrupando, eligiendo los pods, que son las diferentes ventanitas, y configurándolas en el espacio según tus propias necesidades. La verdad es que es un entorno muy sencillo. Como ven, tiene un espacio central en el que usted puede compartir su pantalla, ya sea la pantalla del ordenador o ya sea una aplicación en concreto. O también se puede directamente subir un material, por ejemplo un PDF o una pizarra en blanco, donde podamos dibujar simplemente o generar textos, etcétera, ¿no? Pero en todo momento ya le digo que podemos detener el uso compartido y cargar otro elemento. Por ejemplo, continuar con la presentación PowerPoint que tengamos en todo momento. También tenemos la ventana en la que nos vemos a nosotros mismos como profesores para que los estudiantes en casa nos vean, y también podemos activar el micrófono de los participantes y también la webcam. En este caso tenemos con nosotros a un compañero que está conectado en la oficina trabajando y otro ordenador que tenemos en la oficina que está también ahí encendido. Y por eso vemos que tenemos también una ventana de chat en el que los participantes pueden intervenir. Nos puede interesar que los estudiantes tengan webcam
y micrófono, o puede no interesarnos, dependiendo de la planificación metodológica que hayamos hecho para la sesión. Es decir, si nosotros vamos a plantear una sesión participativa en la que vamos a introducir ciertos temas, pero queremos que haya una intervención activa por parte del estudiante, pues entonces sí le tendríamos que activar el micrófono y la webcam. Sin embargo, si queremos plantear una sesión magistral en la que nosotros expongamos con la ayuda de un PowerPoint que compartamos aquí en la pantalla, como les dijimos antes, lo abrimos aquí y damos una sesión magistral y simplemente nos interesa contestar el chat de preguntas que puedan hacer los estudiantes de vez en cuando, en ese caso pues no necesitaríamos activar la webcam ni el micrófono del resto. Simplemente estaríamos nosotros como anfitriones ocupando el espacio de la ventana de presentadores, ¿no? El chat lo puedes usar en cualquier momento. Está bastante bien porque si hay algún estudiante que se ha quedado con alguna duda, puede irla preguntando y al final o en los momentos que te marques como profesor de la sesión, puedes pararte, leer el chat y empezar a contestar incluso con la voz, ¿no? No hace falta que estés escribiendo, sino que vas leyendo las preguntas y vas respondiendo con la voz. La verdad que es una herramienta muy útil, muy práctica y es muy fácil de usar. Simplemente pillar los 4 o 5 conceptos básicos iniciales que les damos asesoramiento en esta unidad y simplemente ejecutarlo en el ordenador, instalar un complemento, un add-in que hay que instalar en el ordenador que se va a utilizar y tener un sistema de microfonía y una webcam para poder facilitar la comunicación audiovisual. No tiene más complicación. Les animamos a que lo utilicen. Es especialmente indicado para las titulaciones semipresenciales o que utilicen la docencia virtual, porque como les digo, permite hacer clases presenciales virtuales o online y también permite grabar, de manera que se puede luego colocar esta sesión a posteriori en diferido en el aula virtual para que los estudiantes la puedan visitar en cualquier momento. Si tienen cualquier duda, nos pueden contactar y aquí estamos para resolver la incidencia que tengan. Un saludo, hasta luego. Hasta luego.